un poco la palabra a nuestra colega Ana Gil de SICAP. Hola, buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este webinar Mercado Voluntario de Carbonos y Salvaguardas de América Latina y el Caribe, donde vamos a estar presentando algunos resultados de una investigación que desarrollamos entre el Programa para el Medio Ambiente y SICAP. Así que muchas gracias por estar acá. Vamos a contar con un evento de 3 partes. Se hará la presentación del contexto general de esta investigación y sus resultados. Luego pasaremos a un panel con unos invitados muy especiales en este día, y luego pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas para cualquier duda que haya quedado a todos los que están presentes el día de hoy. Una vez más agradecerles su participación, y bueno, ahora le paso la palabra de vuelta a William Holness, que nos estará dando unas palabras de apertura por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Muchísimas gracias, Ana, y bueno, nuevamente buenos días a todos y a todas los colegas que se conectan desde diversos países de la región de América Latina y el Caribe. Por parte oficial del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en la Oficina para América Latina y el Caribe, es un honor poder estar aquí con ustedes, siendo anfitriones en conjunto con nuestros aliados estratégicos SICAP, en este evento pues que vamos a estar llevando a cabo el día de hoy con el enfoque en los mercados voluntarios de carbono, así como también con el énfasis en salvaguardas ambientales. Como sabemos, dentro del Acuerdo de París y más aún dentro del marco reforzado de transparencia, el tema de mercados voluntarios de carbono y de las repercusiones del artículo 6 sobre el artículo 13 del Acuerdo de París son cada vez más palpables y se vuelven, digamos, temas prioritarios para nuestros países, y es por esta razón que vemos esta concurrida audiencia que está uniéndose el día de hoy, y es pues de potencial interés de los países de la región y también involucrando a actores clave en el proceso como el sector privado y comunidades locales en el tema que nos compete el día de hoy, que vemos pues que este pues tema trasciende un poco el típico nicho de los colegas que trabajamos en el día a día en temas ambientales, climáticos, a un interés más amplio, ¿no? Le llamamos en el equipo que es, digamos, el hot topic del momento, y no vemos que eso vaya a cambiar de acuerdo con lo que vemos en el seguimiento de las negociaciones de las conferencias de las partes. Pues para nosotros un honor que estén aquí. Esperamos que el evento surta resultados esperados y que podamos realmente compartir experiencias de diferentes colegas y organizaciones aliadas a SICAP y a PENUMA, que han también puesto de su tiempo y talento para el evento, y compartir estas lecciones aprendidas que se tienen hasta el momento, y el levantamiento de información inicial que se está dando a través de esta, digamos, acuerdo que hemos venido trabajando en conjunto con SICAP por los últimos meses para poderlo presentar a ustedes. De igual manera, comentarles que nosotros también desde el PENUMA estamos trabajando activamente en la materia de artículo 6 y en mercados de carbono. Estamos arrancando un proceso con fondos del Fondo Verde del Clima, del GCF, en 8 países de América Latina, incluyendo América Central, República Dominicana, Panamá y Argentina, con el enfoque en precisamente fortalecer a los países en las capacidades nacionales de las condiciones habilitantes para permitir que estos mercados de carbono sean del beneficio para el país, y que los países estén preparados realmente para poder participar en estos mecanismos de compensación de emisiones a nivel doméstico y también internacional. Y también recibimos más, digamos, propuestas y sugerencias de países, no solamente de América Latina hispana, incluso de Brasil, por supuesto, también, pero también del Caribe anglosajón. Entonces vemos cómo el portafolio de proyectos puede ir aumentando en pro de las necesidades de los países, y nos mantenemos súper abiertos del PENUMA para recibir
estas solicitudes de apoyo y de intercambios de experiencia para poder poner a disposición los recursos técnicos y las lecciones aprendidas que hemos estado acumulando hasta ahora al servicio de los países. Con eso, pues, me puedo ir terminando mis palabras y agradecerles a todos por su atención y estoy confiado en que podremos llevar a buen puerto los resultados de esta experiencia y potenciar futuros intercambios más adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras, William. Ahora le paso la palabra a Sebastián Lema, director de Finanzas Climáticas y Mercados de Carbono de SICAP, que también estará dando unas palabras de apertura. Perfecto, muchas gracias, Ana. Buenos días a todos. Bueno, creo que es muy valioso contar con esta participación tan nutrida en este webinar. Pues veo aquí participantes de diferentes países de la región. Y también, por supuesto, compartirles los resultados cerca de 6 meses de trabajo que hemos venido desarrollando en conjunto con PENUMA, a través de un proyecto financiado por Euroclima, que consiste primero en hacer un análisis de la base de datos de proyectos de carbono en América Latina y el Caribe, pues con un componente de relacionamiento con las comunidades, que ya en un momento, pues, mi colega Ana les estará explicando en detalle. Y segundo, creo que un punto muy importante es resaltar la importancia de las salvaguardas ambientales y sociales en este tipo de proyectos. Creo que muchos de los que trabajamos de una forma u otra en mercados de carbono somos conscientes de todas las críticas que han recibido estos proyectos durante los últimos meses. Pero esto no quiere decir que, digamos, no sea importante continuar trabajando y continuar fortaleciendo su desarrollo. Y en ese sentido, el componente de salvaguardas ambientales, creo que es básicamente tratar de hacer las cosas de la mejor manera con todos los actores que están vinculados en la cadena. Entonces, por esta razón, además de la presentación que va a realizar mi colega Ana sobre el tema, vamos a tener posteriormente un diálogo con diferentes actores de la cadena de valor del mercado de carbono, básicamente para saber cómo desde cada uno de sus roles se puede contribuir a mejorar la calidad, la credibilidad y el cumplimiento, por supuesto, de las salvaguardas ambientales. Entonces, pues con esto le doy el paso a mi colega Ana y pues bienvenidos, esperamos que sea un encuentro muy valioso para todos nosotros. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Y bueno, sin más, voy a ahora hablarles sobre el mercado voluntario de carbono y salvaguardas en América Latina y el Caribe, que bueno, es el título de este gran webinar, donde buscamos presentar los resultados de una investigación que, como ya mencionamos, hemos estado trabajando entre el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PENUMA, y SICAP, con el título Comunidades locales en los mercados de carbono en América Latina y el Caribe. Esta investigación se realiza con 2 objetivos clave. Uno, estructurar herramientas analíticas para fortalecer y realmente entender el papel de las comunidades locales frente a los mercados de carbono en la región. Y en base a esas herramientas analíticas y esa información, entonces comprender esos desafíos, riesgos, necesidades y oportunidades que existen para la implementación ambiciosa y transparente del acuerdo, del artículo 6 del Acuerdo del País y los mercados de carbonos voluntarios y regulados ya existentes, de manera tal que se asegure la protección de salvaguardas sociales y ambientales y la participación de diversos actores en estos mecanismos. Básicamente buscamos entender con esta investigación esa situación actual de los mercados voluntarios de carbono en la región mediante herramientas que vamos a ver, para entonces absorber esas lecciones aprendidas y poder proveer recomendaciones en cara al diseño e implementación del artículo 6 y sus diferentes enfoques en mercado. Entonces, ¿cómo logramos básicamente esto? Esto se compuso de 4 componentes clave. El primero, un inventario de proyectos, donde básicamente se hizo un mapeo de qué proyectos, qué tipos de proyectos
bajo qué programas de certificación existen dentro de América Latina y el Caribe. En base a eso se realizó una propuesta de tipologías comunitarias, donde básicamente se investigó cuáles eran los tipos de relación comunidad-proyecto y en base a eso cómo se podían dividir o categorizar estos proyectos entre si tenían una relación o no con estas comunidades. Y luego de eso pasamos a... Uy, hay alguien con el micrófono abierto. Luego de eso pasamos a la identificación de salvaguardas para entender qué salvaguardas están siendo tomadas en cuenta y si están siendo tomadas en cuenta bajo los diferentes proyectos. En base a toda esta información del componente A, B y C, buscamos entonces proveer recomendaciones al artículo 6 y es importante aquí mencionar que hoy presentaremos los resultados de A, B y C y los resultados o esas recomendaciones hacia el artículo 6 los estaremos brindando en un policy brief y presentando, esperamos, en un evento de la Semana del Clima de América Latina y el Caribe en octubre en Panamá. Entonces comenzamos con el primer paso de esta investigación, que fue el inventario de proyectos. Este inventario se compone de 3 grandes componentes. Uno es la base de datos, que básicamente es un formato en Excel donde se listan todos los proyectos de reducción o remoción de emisiones en América Latina y el Caribe. Y ahí seleccionamos diversos campos donde queríamos categorizar a los proyectos. En base a esta base de datos se genera un segundo componente que es el repositorio de documentos, que es una nube donde reposan todos los documentos públicos de cada uno de estos proyectos, identificados bajo una carpeta con el ID de proyecto. Y por último está el tercer componente, que es un componente diferenciador, que es la geodatabase, donde tenemos todos estos proyectos, ya sea con un punto o un polígono georreferenciado, donde también los clasificamos o los identificamos con ese ID de proyecto para entender y poder hacer cruces con diferentes capas, como por ejemplo capas de deforestación y entender dónde están siendo ubicados o desarrollados estos diferentes proyectos en la región. Entonces, un poco de cómo logramos la metodología para llegar a realizar estos 3 componentes del inventario de proyectos. Primero realizamos una revisión de repositorios públicos con un corte a diciembre de 2022, porque como ya sabemos, esto realmente son bases de datos vivas que necesitamos realizar un corte para poder analizar la información. Tomamos en cuenta 9 repositorios, como la base de datos de compensaciones de registros voluntarios de Berkeley, el registro de Berra, de Gold Standard, el Climate Forward de CAR, de Climate Action Reserve, Ecoregistry de Ser Carbono y Biocarbon Registry, entre otros. Y en toda esta información se establecieron entonces criterios de selección, donde básicamente el proyecto, para ser parte de esta base de datos, tenía que contar con información pública, sustentada por un registro público y tener público su documento de diseño de proyecto como mínimo para que entonces pudiera ser útil para las siguientes fases del proyecto. Luego de eso definimos campos para categorizar a los proyectos. De manera general tenemos el ID de proyecto, su nombre, bajo qué registro voluntario está certificado, el estado del proyecto, el alcance, tipo, la metodología utilizada, el país donde está ubicado, el desarrollador de proyecto y su OBB, y las reducciones anuales estimadas. También existen otros campos que desarrollamos, pero digamos estos son los principales que describen de manera general a cada proyecto. Por último, entonces, teniendo toda esa información, pasamos esta información o agregamos al repositorio y a la geodatabase los proyectos dependiendo de esa información y dependiendo de esa información disponible, el proyecto cuenta con un punto o un polígono en esa geodatabase, entendiendo que algunos proyectos tienen esa información pública y otros no. Y para los que no tenían ni un punto ni un polígono disponible, lo que hicimos es generar un punto aproximado en base a la información que estaba pública en el documento de diseño de proyecto. Entonces paso un poco a los resultados de este inventario de proyectos.
podemos ver que pudimos generar diferentes gráficas donde se hacían cruces de información entre cantidad de proyectos, volumen de certificados generados, qué tipos de proyectos, donde pudimos generar algunas conclusiones, como identificar que la categoría forestal, en este mar de, 696 proyectos, que fueron los que al final resultaron en base a todos los criterios ya mencionados, la categoría forestal domina mediante proyectos RED o proyectos de afforestación-reforestación, sumando el 78% de generación de carbono certificado acumulado, seguido entonces por proyectos en sectores como hidroenergía, biomasa, manejo de metano en rellenos sanitarios, entre otros. También queríamos entender cuáles eran los programas de certificación más utilizados en la región. Y bueno, hicimos esta gráfica en la cual pudimos identificar que el Verified Carbon Standard de Verra era el más utilizado o aceptado para certificar los proyectos dentro de la región, teniendo un rol protagónico tanto en temas de volumen de resultados como en la cantidad de proyectos en diferentes categorías, en especial en proyectos RED. Los países que más cuentan con proyectos bajo este estándar, como podemos ver en la gráfica, son Brasil, Colombia y Perú, y bueno, ellos son también, en conjunto con México, los países que más proyectos tienen en América Latina y el Caribe. Adicionalmente, buscábamos identificar en qué sector o en qué tipos de proyectos se enfocaba la generación de estos certificados de reducción de emisiones, y pudimos ver que algunos países, aquí podemos ver una gráfica de volumen certificados generados en cada país por categoría de proyectos, y aquí podemos ver que, por un lado, hay países que se enfocan en un sector rural, en las categorías más que todo de proyectos RED o de reforestación a afforestación, como lo son Belice, Panamá y Uruguay. Por otro lado, hay países que se enfocan en un sector un poco más urbano mediante el establecimiento de sistemas de generación de energía renovable, como Argentina, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador. Y existen otros países que tienen un enfoque más multisectorial, o sea, pueden tener proyectos tanto en áreas rurales como áreas urbanas, como lo son Brasil, Chile, Guatemala, México y Perú. Entonces, en base a este mar de proyectos, desarrollamos o paralelamente íbamos investigando cuáles eran esos posibles tipos de relación entre comunidad y proyecto, y en base a esos tipos de relación se propusieron algunas tipologías comunitarias en base a los resultados o la cantidad de proyectos que habíamos obtenido. Entonces, nos enfocamos, por decir así, en 3 tipos de relación proyecto-comunidad. Voy a primero mencionar 2 de ellos, que los categorizamos como otros tipos de relación, donde está el proyecto de reducción de emisiones o de remoción de emisiones, y como consecuencia entonces existen impactos o afectaciones potenciales que generan una relación ya sea con la comunidad local o con los propietarios. Y por otro lado está una relación más de generación de beneficios. Entonces, enfocándome en el primer tipo de relación, que es impactos o afectaciones potenciales, esta incluye, y aquí más que todo están como impactos negativos, también positivos, pero esta se va más hacia qué impactos negativos pueden existir, y estos incluyen los casos de proyectos que puedan tener impactos ambientales a nivel local, que puedan afectar a estas comunidades y propietarios, y esto incluye proyectos de infraestructura, como son los proyectos de energía, o proyectos AFOLU, incluyendo, por ejemplo, los de reforestación comercial. El segundo tipo de relación es el de generación de beneficios, y se enfoca mucho en esos acuerdos previos que se realizan entre la comunidad y los actores del proyecto para hacer una distribución o cómo hacer esa distribución, entender cómo hacer esa distribución entre los recursos provenientes de esa venta de créditos de carbono de un proyecto, incluyendo a todos los actores involucrados, especialmente a las comunidades locales, y esto se realiza entonces tomando en cuenta esas instancias de gobernanza interna que tenga esa población. Y por último está el tercer tipo de relación, que es básicamente el diferenciador o el que nos ayudó a categorizar entre proyectos relacionados con la comunidad y no,
o sea, en esta investigación nos enfocamos en este tipo de relación directa, así le llamamos, que básicamente hay un trabajo sinérgico en el proyecto con el proyecto de reducción o remoción de emisiones y la comunidad, donde aquí la comunidad no es solo un simple beneficiario o un trabajador del proyecto de carbono, sino que también es un agente activo a través de las actividades del proyecto, donde básicamente se requiere un cambio de comportamiento en la comunidad para que entonces se den esos resultados estimados de reducción o remoción del proyecto. Entonces, en base a esta relación directa y al inventario que se realizó de los tipos de proyectos que identificamos en la región, con relación directa a la comunidad, se identificaron 3 tipologías comunitarias en base a la cual se categorizaron los proyectos. Una es urbana, con capacidad de cambio de sus modelos de consumo energético. Aquí entra ese cambio de uso de tecnología que propone el proyecto en zona urbana. Un ejemplo es el diseño y construcción de un transporte público. 2, rurales con capacidades de cambio de sus modelos de consumo energético. Aquí entran ese cambio de uso de tecnología en zonas rurales, como lo es el cambio de fogones de cocina. Y 3, rurales asociadas a sistemas productivos sostenibles, donde entran todos estos proyectos de AFOLU, agricultura, uso de tierra y cambio de uso de tierra, que son más que todos los proyectos de reducción de la deforestación, como los proyectos RED, afforestación, reforestación. Y ahí, en ese 3, caen la mayoría de proyectos, como lo vimos en los resultados del inventario. Un poco la metodología de cómo llegamos a cuáles proyectos estaban o no relacionados de manera directa con las comunidades es, 1, definimos, como ya vimos, los tipos de relación entre comunidad y proyecto y decidimos que el enfoque iba a ser los proyectos con relación directa en base a la definición ya mostrada. Y en base a eso se hizo una revisión exhaustiva de los PDDs de los 696 proyectos para luego categorizar, primero en relación directa o no, al proyecto y luego en base a cuál tipología comunitaria propuesta estas se asociaban. También en algunos proyectos RED pudimos identificar las comunidades asociadas y luego entonces de eso se realizó un análisis de resultados. Algunos de los resultados obtenidos dentro de este gran segundo componente fue este mapa, donde básicamente pudimos identificar o generar una gráfica pastel donde se identificaba el porcentaje en color verde de los proyectos de ese país que estaban relacionados directamente con la comunidad, en rojo el porcentaje de los proyectos de ese país que no estaban relacionados a la comunidad, y en morado una categoría de no definido, que básicamente eran esos proyectos donde no teníamos suficiente información para realmente categorizarlos como relación directa o no relación directa. Entonces, en base a esto, pudimos obtener una tabla de todos los países donde teníamos un porcentaje, en base al porcentaje general de proyectos, de los 696 proyectos, y en base al porcentaje de país, cuáles eran los proyectos con mayor relación a la comunidad o cuál país tenía mayor cantidad de proyectos con relación a esa comunidad. Pudimos resaltar entonces a países como México, con un 74% aproximadamente de proyectos relacionados a la comunidad, Colombia con 50 proyectos, Brasil con 28 y Perú con 26. Vemos que esto está muy asociado a también esos países que mencionábamos al principio con la mayor cantidad de proyectos en la región. Adicionalmente, pudimos identificar qué alcances o qué tipos de proyectos estaban mayormente relacionados a comunidades o relacionados de manera directa a las comunidades. Aquí pudimos identificar que los proyectos de silvicultura y uso de la tierra son los que más se relacionan con la comunidad. Aproximadamente un 27% de la totalidad de proyectos analizados están relacionados directamente con ellas. Y de ese alcance, el 50%, un poquito más del 50%, pertenece a esa relación directa con la comunidad. Seguidamente está el tema de casas y comunidades, que principalmente lo lidera el programa de certificación Gold Standard, donde un 90% de proyectos depende de esa interacción con la comunidad para resultar o para que se generen esos resultados estimados. Y también entra el alcance de transporte,
con unos 5 proyectos también involucrados con ese cambio de comportamiento. Entonces pasamos ahora al tercer componente, que es el de identificación de salvaguardas. Y bueno, todo esto iba decantando a llegar a este punto de entender cuáles proyectos realmente tomaban en consideración salvaguardas en su implementación y cuáles salvaguardas entonces eran tomadas en cuenta. Entonces, para esto, primero definir qué son salvaguardas. De manera súper general, las salvaguardas sociales y ambientales, que también se plantean como marcos, estándares, políticas, lineamientos, básicamente son requisitos o herramientas que establecen ya sea instituciones, organizaciones, proyectos de financiamiento relacionados a la acción climática con el fin de prevenir y mitigar potenciales efectos negativos, principalmente en materia social y ambiental, que puedan ocurrir con la implementación de esos proyectos o programas que esas instituciones impulsan. Estas salvaguardas pueden incluir temas como derechos territoriales de los pueblos indígenas y comunidades locales, biodiversidad y ecosistema, buena gobernanza y el cumplimiento de los marcos normativos y políticos locales, la participación comunitaria y social y la consulta con todos esos actores interesados, tanto del sector privado, sociedad civil y la misma comunidad local, y súper importante el tema de distribución de beneficios justa. ¿Por qué esto es tan importante? Porque realmente al establecer estos requisitos podemos entonces asegurar la integridad ambiental, algo que se habla muchísimo en cara al artículo 6 del Acuerdo de París, reducir esos impactos negativos a la biodiversidad y ecosistemas que se pueden dar por la implementación de estos proyectos, lograr acuerdos justos y equitativos entre los diferentes actores, no afectar las formas de vida tradicionales, los sistemas productivos o prácticas culturales de alguna comunidad indígena, por ejemplo, reducir posibles afectaciones a esos recursos naturales o culturales de esas comunidades. Y por último, asegurar el respeto y la autonomía de los derechos de las comunidades indígenas y locales. Entonces, básicamente con esto queríamos responder con lo que veníamos, inventario, luego entender quiénes tenían una relación directa con la comunidad, y de esa muestra de 242 proyectos, queríamos entonces entender, ok, estos proyectos tienen relación directa con la comunidad, ¿cuáles de estos proyectos toman en cuenta salvaguardas? Y bueno, realizando investigación y entendiendo cómo funcionaba todo el tema bajo los diferentes programas de certificación, nos dimos cuenta que si realmente respondíamos esta pregunta, todos los proyectos tomaban en cuenta salvaguardas, pero cada uno lo tomaba en cuenta de manera distinta, y eso lo vamos a ver ahorita en los resultados de este componente. Entonces, para lograr entender eso, primero identificamos qué programas de certificación y metodologías actualmente son los más utilizados por estos 242 proyectos que habíamos identificado que tienen una relación directa con la comunidad. De ahí nos salieron 6 programas de certificación o metodologías, incluyendo el Verified Carbon Standard de Verra, el Climate Community and Biodiversity Standards de Verra también, Ser Carbono y su metodología RED, Gold Standard, Biocarbon y Climate Action Reserve con su metodología, o más bien Protocolo Forestal de México. De ahí se realizó un conteo de proyectos por metodología, cuántos proyectos estaban asociados o tomaban en cuenta o utilizaban cada una de estas metodologías, y en base a eso se investigó qué marcos de salvaguardas tomaban en cuenta cada uno de estos programas de certificación, y al darnos cuenta que cada uno lo abordaba de manera distinta, vimos entonces, cambiamos un poco el enfoque, en vez de responder qué proyectos toman en cuenta salvaguardas, cuáles salvaguardas son tomadas en cuenta por estos programas de certificación que son utilizados en la región. Entonces, en base a esto, se realizaron unas fichas comparativas de estas salvaguardas tomadas en cuenta, ya fuera por el programa de certificación o por las metodologías. Entonces, algunos de los resultados son, primero comenzando por los programas de certificación, y ahora, ahorita mismo, bueno, comienzo con los de Verra. Primero con el Verified Carbon Standard. Este cuenta con una guía macro que aplica a todos los proyectos que se registran dentro de Verra. Su alcance es a lo largo de sus 16 sectores, o los 16 sectores que tomaba en cuenta Verra: energía, residuos, AFOLU, construcción, transporte, entre otros. Y este lo dividen en dos, o sea, los parámetros que utilizan para salvaguardar son dos: generales,
donde toman en cuenta sin daño neto, consulta pública local, periodos de consulta pública, y proyectos AFOLU, que aplica, bueno, directamente únicamente a los proyectos AFOLU bajo el BCS, donde ahí se incluyen identificación de antecedentes de las partes interesadas locales, riesgos, respeto por los recursos de estas partes, comunicación y consultas. BERRA, además de tener el BCS, cuenta con otro estándar, que es el Clima, Comunidad y Biodiversidad, donde básicamente este es un complemento hacia sus otros estándares, donde básicamente es un programa que brinda un sello adicional a esos créditos de carbono que se puedan generar en el estándar de BCS. Y es un programa que hace posible, básicamente, específicamente evaluar esos impactos sociales y ambientales de un proyecto y verificar los beneficios sociales y ambientales generados por este proyecto. Es importante recalcar que este estándar solo aplica a proyectos de gestión de la tierra, incluyendo proyectos que reducen emisiones de GEI por deforestación, o degradación forestal, o degradación evitada, pero sí, solo es un sello adicional para estos proyectos del BCS de gestión de la tierra. Y sus parámetros utilizados son un poquito distintos, donde básicamente se enfocan en estos tres componentes, clima, comunidad y biodiversidad, y proponen diferentes indicadores en cada sección. Primero, plantean un escenario previo al proyecto para cada una de estas tres secciones, y en base a ese escenario previo se establecen entonces impactos netos positivos, impactos fuera del sitio, un monitoreo a esos impactos identificados y algunos beneficios excepcionales. Esto también cuenta con una sección general que habla más que todo como metas, diseño y viabilidad del proyecto a largo plazo, escenario de uso de la tierra sin proyecto y adicionalidad, entre otros. Luego continuamos con el programa de certificación Gold Standard, que en este caso ellos a nivel macro cuentan con un documento llamado Principios de Salvaguarda y Requisitos, que ahorita mismo está en su versión 1.2, que también aplica para todo su abanico de proyectos. Esto tiene un alcance de proyectos de energía renovable, actividades de servicio a la comunidad, como el que mencionamos anteriormente, que cae sobre casas y comunidades, como el tema de proyectos de cambios de fogones o de estufas. Y bueno, también aplica a agricultura, silvicultura, entre otros. Gold Standard propone o muestra sus salvaguardas en 9 principios y establece un checklist de estos 9 principios donde el proyecto debe responder si hay un riesgo potencial o si existe el riesgo o si no existe riesgo en derechos humanos, igualdad de género, salud y seguridad y condiciones laborales, patrimonio cultural, corrupción, impactos económicos, clima, energía, agua, ambiente, ecología y uso de la tierra. Y también es importante mencionar que estos son sus 9 principios macro para cualquier tipo de proyecto, pero ellos especifican en algunas metodologías salvaguardas específicas para ese tipo de proyectos como es el caso de las estufas. Paso entonces el registro o al programa de certificación número 4, que es el Biocarbon Registry, donde cuenta también con un documento macro que se llama estándar BCR, que BCR es de Biocarbon Registry, donde ellos toman en cuenta las salvaguardas como aspectos ambientales, aspectos socioeconómicos y salvaguardas RED, que bueno, salvaguardas RED solo aplica para proyectos RED mediante una herramienta. Este documento o estas salvaguardas macro aplica para todos sus tipos de proyectos, incluyendo remoción de GEI, RED, sector energía, sector transporte y residuos. Y dividen, como ya mencioné, estos parámetros de salvaguardas en 2. Aspectos considerados que aplican a todos sus proyectos, donde se toman en cuenta aspectos ambientales, aspectos sociales, consulta a los interesados y objetivos de desarrollo sostenible. Y todo esto se reporta mediante una herramienta que ellos proveen de daños evitados y salvaguardas sociales y ambientales para demostrar el cumplimiento de estos 4 puntos. Y adicionalmente tienen una segunda sección de salvaguardas RED, que bueno, solo aplica para proyectos RED, mediante la cual también proveen una herramienta que debe ser diligenciada por el titular del proyecto o el desarrollador del proyecto, donde esta herramienta debe ser validada y verificada por el organismo de validación y verificación.
Y bueno, paso entonces a los dos últimos programas de certificación o metodologías, y aquí me enfoco más que todo en dos metodologías de parte de programas de certificación. La primera, Climate Action Reserve, específicamente el Protocolo Forestal de México. Aquí, CAR cuenta con un manual de programas de compensación de la reserva para todos sus proyectos, pero el Protocolo Forestal de México agarra esos lineamientos generales y los especifica directamente para proyectos forestales. Bueno, el alcance de esta metodología es para proyectos forestales, tanto en propiedades sociales o privadas, y pueden ser proyectos de manejo forestal mejorado, reforestación, restauración, bosques urbanos grandes y pequeños, y dividen sus salvaguardas en 14 salvaguardas sociales en 3 temas macro, tomando en cuenta consentimiento previo libre e informado, participación y documentación, gobernanza del proyecto, y 7 salvaguardas ambientales, que en cada una especifican las acciones que se deben tomar para que esas salvaguardas se cumplan. Y algo curioso de este protocolo es que provee también unos lineamientos de verificación del cumplimiento de esas salvaguardas sociales y ambientales. Por último, está la metodología RED de ser carbono, donde también se especifican estas salvaguardas dentro de la metodología, específicamente en su sección 9, donde se establecen esos lineamientos que debe cumplir el proyecto. Esta metodología aplica únicamente a actividades RED y debe tener la finalidad de pagos por resultados o la generación de créditos de carbono para compensación. Esta metodología divide entonces sus salvaguardas en 2 secciones. Las salvaguardas de Cancún, donde básicamente provee un cuadro donde se establecen los elementos que a nivel de proyecto y la acción que se debe cumplir para que se demuestre el cumplimiento de cada una de las salvaguardas. Y 2, las salvaguardas en la sección 9 de la misma metodología, donde también se cuenta con una herramienta que debe diligenciar este titular del proyecto y se debe incluir, por decir así, distribución de beneficios, que esto es algo muy curioso, es el único programa que logramos identificar que al momento incluye un lineamiento para la distribución de beneficios, donde menciona que la mayor parte de los beneficios de este proyecto y del financiamiento monetizado de créditos de carbono debe llegar a las comunidades. Y también cuentan con un protocolo de participación efectiva que debe cumplir el proyecto y algunos lineamientos de acuerdos y contratos relacionados a la capacidad administrativa del titular. Ya para cerrar entonces, paso a las conclusiones de esta primera parte de la investigación, porque como les mencionaba, ahorita vimos los 3 componentes: inventario de proyecto, tipologías comunitarias y la identificación de salvaguardas. Y vamos a estar publicando entonces un policy brief con esta información sumado a las recomendaciones que damos entonces al artículo 6 en base a toda la información levantada. Entonces, algunas de estas conclusiones, pero bueno, algunas de estas conclusiones son que los proyectos americanos. Estás en mute. Muchas gracias. Ok, voy de nuevo con las conclusiones. Entonces, como les mencionaba, 1/3 de los proyectos América Latina y el Caribe, 242 de 696 proyectos, cuentan con una relación directa con la comunidad local. Y esto realmente resalta la importancia del involucramiento comunitario en esas iniciativas de mitigación que se impulsan a través del mercado voluntario de carbono, y también resalta ese potencial del mercado para aportar a los procesos del desarrollo sostenible a nivel local de cada comunidad. También podemos resaltar que la mayor concentración de proyectos con relación directa con comunidades se da en estos tipos de proyectos relacionados al uso de suelo y silvicultura y en casas y comunidades. Y es importante ver qué tipos de marcos de salvaguardas estamos tomando en consideración en este momento a nivel nacional o subnacional, y entender que debe haber un enfoque diferenciado dependiendo de
el sector o el tipo de proyecto para abordar los retos y especificidades de cada uno. Como vimos, por ejemplo, en los diferentes marcos de salvaguarda de los programas de certificación, estas salvaguardas se abordan más que todo ahorita, o hay mayor desarrollo en el caso de los proyectos RED o más AFOLU, pero en otros tipos de proyectos quizás no está tan desarrollado. 3, las salvaguardas sociales ambientales son un elemento presente en todos los estándares que están siendo utilizados por la región de América Latina y el Caribe. Sin embargo, es importante recalcar que hay bastante heterogeneidad en las categorías de cómo se abordan estas salvaguardas, a qué profundidad se abordan y cuáles son esos mecanismos o herramientas que estamos proveyendo para monitorear el diseño e implementación de los proyectos. Adicionalmente, es importante recalcar que el nivel de desarrollo y profundidad de los marcos de salvaguarda es altamente variable entre los diferentes sectores y tipos de proyectos en la región. Podemos ver, como ya mencionaba, que en AFOLU, especialmente en actividades red, está bastante desarrollado, pero para otros tipos de proyectos que también pueden tener algún tipo de impacto, no se ha desarrollado todavía estos marcos a ese nivel de profundidad, lo cual en parte es un poco necesario. 4, es interesante e importante recalcar que la prevención de estos riesgos en la materia de salvaguardas no puede quedar únicamente bajo la responsabilidad y voluntad de actores privados. Esto quiere decir programas de certificación, desarrolladores de proyectos, inversores, sino que también debe incluir la participación de gobiernos nacionales, subnacionales y locales, ya que ellos tienen un rol determinante en la protección, el entendimiento del contexto nacional donde estén ubicados, y entonces en base a eso generar lineamientos de protección y garantía de derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales frente a estas posibles afectaciones, desventajas y vulneraciones de los derechos. Y por último, esta investigación realmente es una mirada a los proyectos y a los instrumentos en los programas de certificación, una mirada macro de la región, pero es importante generar proyectos que miren el caso a caso a nivel local, a nivel de los acuerdos que se firman, las relaciones específicas que tenemos entre desarrolladores de proyectos y otros actores y comunidades para entender cómo o no se beneficia a la comunidad de estos proyectos y qué actor de la cadena realmente es el responsable del cumplimiento de estas salvaguardas. Por ejemplo, ahorita mismo CICAP está trabajando con WWF en un proyecto con las comunidades de Colombia para entender ese caso a caso a nivel local y entonces proveer herramientas que permitan el logro de acuerdos más justos y equitativos entre los diferentes actores. Entonces aquí cierro mi presentación y entonces paso a la segunda parte de este webinar, que es el panel de discusión de salvaguardas en América Latina y el Caribe, que estará moderando mi colega Sebastián Lema. Así que te paso la palabra, Sebastián. Dale, perfecto. Bueno, Ana, muchísimas gracias por esta presentación, pues que sintetiza pues varios meses de trabajo en conjunto con el equipo de PENUMA y pues que deja algunas conclusiones importantes. Uno, pues de la importancia de las salvaguardas, especialmente en aquellos proyectos que tienen digamos, un alto grado de involucramiento con la comunidad, es decir, aquellos proyectos donde las reducciones dependen directamente de las actividades desarrolladas por la comunidad y pues que de manera indirecta también digamos, se conectan con algunos de los riesgos reputacionales que son comunes a los mercados de carbono. Entonces, para esto, quiero invitar al panel a Ana Lidia Castillo, Víctor Escalona, Susana Vélez y Mauricio Salazar. Estos pues son, digamos, expertos cada uno en su tema, en mercados de carbono, desde diferentes áreas. Pues antes de dar la palabra, pues les voy a dar una corta presentación de cada uno. Entonces, Ana Lidia Castillo, ella es coordinadora de gobernanza del proyecto RED
más Consejo Comunitario del Río Patía Grande, ACAPA, y del Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera. Ana Lidia Castillo Landazuri menciona que es muy importante para ella que se mencionen sus dos apellidos, teniendo en cuenta la importancia que tiene su madre en su vida. Su ombligo pues se encuentra ubicado en la hermosa vereda Bocas de Curay, específicamente en el Estero Mico, en la Tomasa Zona 4 del Consejo Comunitario ACAPA. Es administradora pública de profesión, inició desarrollando acciones en el Consejo Comunitario en pro de la población en situación de discapacidad y ahora también formó parte del Comité de Género y en este momento coordina el componente de gobernanza como parte del proyecto técnico Red ACAPA y Consejo Comunitario Baja Mire y Frontera. Bueno, Ana Lidia, bienvenida a este panel. Un gusto tenerte con nosotros. En segundo lugar, tenemos a Susana Vélez, gerente senior para América Latina y el Caribe de Relacionamiento Regional en el equipo legal de políticas y mercados en Berra. Antes de trabajar en Berra, Susana estuvo vinculada en diferentes instituciones como South Pole, Fundación Natura, WWF, donde manejó diferentes temas como red, desarrollo de proyectos, construcción de políticas públicas y relacionamiento con diferentes actores. Susana es ingeniera forestal de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con especialización en gestión ambiental y tiene una maestría en gestión sostenible de recursos de la Universidad Técnica de Múnich, Alemania. Susana, bienvenida también al panel. Y también tenemos a Mauricio Salazar. Mauricio Salazar es coordinador de gobernanza en el Fondo Acción. Él es ingeniero forestal, cuenta con una maestría en antropología del medio ambiente y desarrollo y acompaña desde el 2013 el portafolio de proyectos Red del Pacífico colombiano. Y finalmente, Víctor Escalona, que nos acompaña desde México. Víctor cuenta con más de 12 años de experiencia en política climática y fijación de precios al carbono y energía limpia. Ha trabajado en el sector público y privado en la planificación energética y ambiental y en la formulación de políticas. Ha sido consultor para el PNUD como experto en inventarios de gases de efecto invernadero y colaboró por más de 5 años en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Como experto en políticas actualmente es director asociado de política climática y finanzas y mercados en South Pole. Entonces, bienvenidos todos al panel. Es un gusto pues tenerlos aquí reunidos, pues a varios los he tenido oportunidad de conocerlos personalmente y pues sé la experiencia que tienen en el tema. Y como mencioné al inicio, pues un poco la idea de este espacio es que cada uno de su experiencia, pues nos cuente un poco cómo ha sido pues este relacionamiento con la implementación de salvaguardas y la adopción de salvaguardas para proyectos de carbono. Y pues asociado pues también un poco pues a los temas que digamos que nos mencionaba Ana en su presentación, y es que cuando uno va a revisar los proyectos, digamos, no siempre es tan sencillo identificar si un proyecto está adoptando o no las salvaguardas y cómo lo está haciendo. Entonces, para esto, quisiera comenzar con una primera pregunta para Ana Lidia, pues un poco desde su relacionamiento con la comunidad. Ana Lidia, pues a partir un poco de esta presentación que nos comparte Ani, pues también desde tu presentación, desde tu experiencia directa en tema de gobernanza para desarrollos de proyectos red con la comunidad, quisiera saber, pues, como en términos generales, ¿cuál ha sido tu experiencia en la incorporación de salvaguardas red y pues cuáles crees que son los principales retos y oportunidades para mejorar esa incorporación y esa adopción? Buenos días para todos y todas. Me gustaría saber si me están escuchando bien. Te escuchamos muy bien. Gracias. Bueno,
Dentro de la pregunta que me realizas, digamos, para nosotros, en este caso, como proyecto Red Más, que es un proyecto hermano entre el Consejo Comunitario de Acapa y Bajo Mira, digamos, la incorporación de las salvaguardas sociales y ambientales es muy importante debido a que ha sido un proyecto que ha sido acompañado desde sus inicios, pero pensando en la construcción de adentro hacia afuera. A partir de ahí, ese acompañamiento que hemos tenido nos ha permitido, digamos, fortalecer nuestro territorio. Antes que pensar en el proyecto, se pensó en fortalecer las capacidades que como consejos comunitarios teníamos, en fortalecer nuestro reglamento interno y cada uno de los ejercicios de autogobierno que como territorios colectivos tenemos, y a partir de ahí, de ese fortalecimiento, entonces también se empezó a fortalecer las capacidades en los proyectos Red Más. En ese momento, digamos, yo estoy dentro del componente de gobernanza del proyecto, pero detrás de mí hubieron personas que estuvieron muy preocupadas por dejar capacidad instalada dentro del territorio, para que, digamos, todas las personas que vinieran a hablarnos de proyectos, red o de cualquier otro tipo de proyectos, las personas que estemos dentro de los diferentes roles que ejercemos, tuviéramos la capacidad para pensar primero en qué acciones se iban a desarrollar y qué riesgos podríamos tener al desarrollar esas acciones. A partir de ahí, la incorporación de cada una de estas salvaguardas, digamos, podemos decir que hemos tratado de implementarlas a cabalidad y que se cumpla, digamos, con lo que como consejos comunitarios tenemos dentro de nuestra reglamentación interna, y no permitimos que nada pase por encima de ella y de la autoridad y el ejercicio de autogobierno que ejercemos dentro de nuestro territorio. Considero que uno de los principales retos que tenemos es que muchas veces nos sentimos solos, digamos, como consejos comunitarios, porque Ana, que habló hace un rato, lo decía, y para nosotros sería muy importante que el gobierno local y el gobierno departamental también formaran parte de esos actores que están dentro de la ejecución e implementación de los proyectos red. Digamos, como comunidad, como consejos comunitarios, digamos, somos partícipes y participamos en cada una de las etapas de la construcción del proyecto, pero el gobierno local y regional no lo hace. Ante eso, digamos, aunque nosotros como Proyecto Red hemos tenido muy buena experiencia en la ejecución e implementación de estos proyectos Red, tenemos consejos, amigos, vecinos que no han tenido la misma experiencia. Y a partir de ahí nos gustaría que esos gobiernos locales y departamentales también se preocuparan, también formaran parte de, porque cada vez que se firma un convenio y el país forma parte de la firma de ese convenio, es un compromiso de todos. Y consideramos que esa es la principal dificultad y el principal reto que en este momento tenemos para que se incorporen, digamos, esas salvaguardas sociales y ambientales y que se cumplan con cada una de las políticas que están establecidas dentro de este, es que los gobiernos locales, departamentales, formen parte activa dentro de esos actores. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Analía. Creo que mencionas varios elementos muy importantes. Pues uno, el hecho de contar con esquemas de gobernanza sólidos al interior de las comunidades antes de desarrollar proyectos red. El segundo, pues la necesidad de contar con este acompañamiento por parte de gobiernos nacionales y municipales, pues entre otros. Bueno, mi segunda pregunta sería para Víctor, ahora teniendo un poco tu experiencia a partir del rol del desarrollador y teniendo en cuenta pues que South Pole es pues uno de los mayores desarrolladores de proyectos de carbono en América Latina. Entonces, como viste en nuestra investigación, en la investigación que hicimos con SICA y PENUMA, enfocamos pues el análisis de las salvaguardas a si estaban integradas o no en los programas de certificación. Pero le quería preguntar, desde su experiencia, además de los programas de certificación, ¿ustedes tienen en cuenta otros criterios adicionales para asegurar el cumplimiento de salvaguardas dentro en sus proyectos? Y bueno, y también pues cómo se aplica esto, se pone esto en práctica en terreno. Muchas gracias, Sebastián, y buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de participar en este
en este foro. Nuestro enfoque como desarrolladores de proyectos, además de las múltiples esquemas en los que Southpol participa, incluye el reconocimiento de la importancia, ¿no?, de integrar los salvaguardas tanto sociales como ambientales en todas las etapas de los procesos. En la empresa apostamos por la ejecución de un proceso de preparación de proyectos, de un alistamiento previo, que incluye un componente, por ejemplo, pedagógico para que favorezca la comprensión de los mecanismos y la toma de decisiones, sobre todo en todos los proyectos que tengamos, ¿no? Como desarrolladores, creo que una de las principales cosas en las que nos preocupa y nos ocupa es el fortalecimiento de las capacidades técnicas y administrativas de los dueños de los proyectos. Creo que es esencial que cualquier gestión de certificación de carbono se contemple este componente. Dentro del diseño de los proyectos también acompañamos el desarrollo e implementación de mecanismos de peticiones de quejas, reclamos y sugerencias. Creo que esa es una parte fundamental. Y el sistema de distribución de beneficios del proyecto, ¿no? Eso tiene que quedar claro desde un inicio y nosotros lo planteamos de esa forma. También durante el diseño de los proyectos nos preocupamos en validar la información sobre quiénes tienen el derecho sobre la venta de créditos. Son los principales, digamos, beneficiarios y equipo de personas que tienen que estar involucrados en toda la parte del diseño, ¿no? ¿Cómo se garantiza la transparencia? Bueno, sabemos, por ejemplo, que el alcance de desarrollo de los proyectos va más allá de una iniciativa local. Se adquieren responsabilidades también nacionales, internacionales, con todo el tema que también se habló de artículo 6. Evidentemente hay implicaciones internacionales y es importante no solamente fijarse en ese aspecto, también mantener informadas a las autoridades locales, regionales, sobre el desarrollo e implementación de los proyectos que se tienen, ¿no? Y cómo todos estos procesos se pueden ya poner en práctica en el sitio, en el territorio. Pues durante la fase de preparación que comentaba, es informar, tener una lectura preliminar del contexto, tener presencia en campo por parte de los diferentes equipos de la empresa, son equipos interdisciplinarios, la identificación temprana de los actores que tienen que estar informados y participando, a quienes tenemos que oír, y anticipar, por supuesto, esto sirve para anticipar posibles conflictos que pueda haber, no solamente en el aspecto social, sino también ambiental. La generación de capacidades, lo comenté como uno de los componentes, pero eso es algo que se hace en territorio, no se puede hacer de otra forma. Generación de capacidades entre las comunidades involucradas, tenemos una figura de promotores o cogestores, que son también miembros de las comunidades que integran al equipo técnico de los proyectos. Creo que eso es algo muy importante de mencionar. Integramos gente de la comunidad al propio equipo, y los procesos de participación en consulta. Creo que eso también es algo que no solamente los estándares piden, no solamente las salvaguardas, por ejemplo, de Red de Cancún solicitan y exigen, es algo que también nosotros tenemos interiorizado en nuestros procesos, ¿no? Entonces, en resumen, el enfoque de nosotros no solamente se limita al programa, como tú bien lo comentas, sino que lo integramos nosotros en cada fase del proyecto, ¿no? Y de esta manera, pues, garantizamos o tratamos de reducir los riesgos de que los proyectos no se queden solamente en una actividad de mitigación, sino que también se promuevan y se respeten el bienestar de las personas y la preservación del ambiente. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Víctor. Creo que mencionas pues, un aspecto pues, muy importante para este tipo de proyectos y es que además del componente de carbono, pues realmente tengan un impacto positivo pues, en la comunidad, y creo que esto también es un tema pues, claramente relacionado con salvaguardas. La siguiente pregunta sería para Susana y pues con base en las conclusiones de la presentación, pues creo que un poco la pregunta puede ser un poco obvia, y es como uno de los principales hallazgos resultados de la presentación que nos compartió Ana, es que no existe una adecuada estandarización o homogenización sobre la adopción de salvaguardas
por parte de los diferentes estándares. Pues tú como representante pues, de uno de estos estándares, consideras que debería haber como una estandarización, una homogenización mínima sobre la adopción de salvaguardas por parte de los programas de certificación y pues y en caso de ser así, pues qué retos tendría esto? Gracias, Sebastián. Primero, pues felicitaciones por el estudio. Creo que es una recopilación muy interesante y un análisis muy interesante de cómo se está abordando este tema, porque muchas veces solo pensamos salvaguardas para los proyectos red y nos enfocamos a los temas de salvaguardas de Cancún para los proyectos red, pero nos olvidamos que hay muchos otros proyectos dentro de los mercados de carbono que también incluyen comunidades o que si no incluyen comunidades directamente pueden estar afectándolas positiva o negativamente. Entonces es importante que se implementen en todos los sectores. No podemos decir que no hay diferencia entre los reportes. Esto no solamente porque los estándares tenemos enfoques diferentes de cómo abordar el tema de salvaguardas, sino también porque todos los proyectos son distintos. Todos tienen unas condiciones sociales, todos tienen unas condiciones ambientales, todos tienen unas condiciones culturales diferentes alrededor del mundo, no solo en la región latinoamericana y el Caribe. Entonces, pues vemos unas diferencias en los reportes, en los procesos de medición, en los procesos también de acompañamiento, como lo mencionaba Ana Lidia en su primera intervención. Es importante que nosotros hagamos una estandarización. Lo mínimo que deberíamos tener sería pues los estándares establecidos en las salvaguardas de Cancún, o por lo menos todos los temas establecidos en las salvaguardas de Cancún. Estandarizar no es tan sencillo porque además tenemos las aproximaciones nacionales a las salvaguardas, que si bien se basan en las salvaguardas de Cancún, crean un universo diferenciado para cada país. Entonces, sería interesante también hacer una comparación luego cuando tengamos toda esta información disponible de las aproximaciones nacionales, cómo en cada país se podrían comparar o no los proyectos. Para esto también, pues nosotros sabemos y entendemos que sería importante tener un sistema de reporte nacional de salvaguardas para que fuera también un poco más fácil para los gobiernos o para las instituciones o incluso para los actores interesados desde afuera, hacer ese seguimiento de cómo estamos reportando las salvaguardas en los diferentes proyectos y de cómo también los estándares abordamos estas salvaguardas. Yo creo que tenemos entre manos una nueva iniciativa muy interesante, que es la de el Integrity Council for the Voluntary Carbon Market Initiative, el ICBCM, donde hay una barra mínima que nos están poniendo a todos los estándares que debemos alcanzar para asegurar la transparencia de los procesos, la seguridad de los procesos, pero también para incorporar el tema de salvaguardas de una manera estandarizada y más robusta. Este es un tema en el que venimos trabajando hace mucho tiempo, en el que venimos buscando las soluciones para proveer una respuesta concreta y para permitir que se puedan comparar no solamente entre proyectos, sino también el avance en alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible dentro de los proyectos de carbono. Listo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Susana, y pues creo que muy interesante pues esta iniciativa que nos mencionas de ICBCM para, digamos, tener una línea mínima de estandarización, que esperemos pues también ahora el tema de salvaguardas. Bueno, ahora quisiera hacer una pregunta a Mauricio, pues Mauricio, un poco el rol desde Fondo Acción, no es como tal un desarrollador comercializador de proyectos de carbono, pero sí trabajan muy directamente apoyando a las comunidades en el desarrollo de estos proyectos. Y la pregunta a partir de tu experiencia es si consideras que adoptar pues,
digamos, lo que establecen los estándares de certificación en temas de salvaguardas es suficiente para garantizar su efectivo cumplimiento y adopción en el desarrollo de proyectos de carbono. Hola Sebastián, buenos días a todos y gracias por la invitación. Y gracias por aclarar el rol del Fondo Acción. Somos una ONG enfocada en medio ambiente y niñez, entonces el acompañamiento a los proyectos de carbono ha sido a través de la cooperación pues, de USAID, Fondo Colombia Sostenible y otros cooperantes, entonces no dependemos de los ingresos de carbono y eso nos... ¿Perdón? ¿Me oyen? Perfecto. Sí. Entonces eso nos pone en una situación diferente ante los proyectos de carbono. Y lo que me preguntas, si es suficiente, pues lastimosamente no, ¿cierto? Y parte de eso es lo que nos tiene en este tipo de encuentros. Si uno ve, y lo que ustedes encontraron en el estudio relaciona las salvaguardas en la mayoría de proyectos y en la mayoría de los estándares, pero en la realidad, cuando vamos a terreno y las situaciones que están ocurriendo, estoy hablando de los proyectos RED en Colombia, de los que tengo experiencia, pues vemos que hay vulneración a esas salvaguardas. Entonces, lo que está pasando es que los estándares tienen, digamos, buenas intenciones en su diseño y los desarrolladores en el diseño. Entonces, vemos unos PDs muy bonitos con unas consideraciones de actividades en torno a las salvaguardas, pero en la práctica es complicado, pues en la práctica no estamos viendo tanto esa interacción de las salvaguardas o la incorporación de las salvaguardas en las acciones para reducir la deforestación y acompañar a las comunidades. Y esto parte de asegurar una participación y capacitación de esas comunidades es muy costoso, ¿cierto? Pero insistimos y creemos que el mercado de carbono tiene los recursos para financiar esas actividades y tiene que enfocarse en el cumplimiento de esas salvaguardas. Vemos también que lo social no se ha priorizado y nos enfocamos en el tema principal que es el carbono, el servicio ambiental, y que también hemos estado todos los proyectos de carbono con varias críticas sobre las mediciones y la adicionalidad de todo esto, pero también lo social, y no es lo más fácil de medir. Digamos que el carbono tiene todo este desarrollo tecnológico de algoritmos, imágenes satelitales, formas de verificar, pero cuando vamos a verificar el cumplimiento de las salvaguardas en terreno, las auditorías se pueden quedar cortas, y porque es complejo, y salía en el estudio que ustedes realizaron, cómo tener para monitorear el cumplimiento de las salvaguardas y operativizarlas. Entonces, son visitas de terreno, algunos momentos muy cortas, para poder generarse una idea de ese cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales. Entonces, hay que hacer énfasis en dedicarle más tiempo a eso y insistimos, pues el Fondo Acción tiene una forma muy diferente porque no somos, digamos, desarrolladores privados, pero nos gastamos más tiempo, se hace inversión en tiempo y en recursos de capacitación. Como decía Ana Lidia, un proyecto que acompañamos, ese proyecto empezó en el 2011 y la primera cosecha de créditos de carbono fue en el 2018. Y ahora estamos viendo proyectos de carbono que sacan créditos de carbono en 6 meses. Entonces, si nos enfocamos, si ponemos solamente los lentes en carbono, que es bien importante, pues cumplir con el servicio ambiental, estamos perdiendo de vista lo social y lo ambiental, y celebramos pues la realización de estos eventos y que el mercado y que todos los interesados en los proyectos empiecen a darle la importancia que tiene las salvaguardas sociales ambientales, también incluidos los compradores que creemos deben ser también más juiciosos a la hora de seleccionar uno u otros créditos, unas auditorías más estrictas, que es bien impopular, pues nadie quiere una auditoría más estricta, pero consideramos que es necesario que sea más estricto en estas partes sociales ambientales, con más tiempo en terreno. Y otro que ha salido de todos los compañeros que han hablado antes y del estudio de ustedes, la regulación y acompañamiento de gobierno. Eso es muy necesario en el caso de los proyectos con comunidades afroindígenas, para el caso colombiano, también campesinas, donde hay unos desequilibrios en acceso a información y capacidades en relacionamiento con desarrolladores. Creo que ahí necesitamos ir levantando la vara, y también celebramos
la nueva iniciativa del ICBM, donde todos vamos a estar empujando y a decantar un poco esos proyectos que no son tan positivos para el medio ambiente y la comunidad. Listo. Perfecto. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, nos quedan 15 minutos de webinar y creo que también es muy importante darle la palabra pues al público. Pero tal vez antes de cerrar quisiera simplemente hacerle una misma pregunta a todos ustedes, y es como digamos un elemento que tú mencionaste al final de tu intervención, Mauricio, el tema de regulación, que también digamos lo mencionó Ana Lidia durante su intervención, y es pues cuáles son sus perspectivas sobre la regulación del tema de salvaguardas sociales y ambientales por parte de gobiernos en la región, y pues si tienen digamos como recomendaciones particulares sobre esto. Aquí pues dejo como abierta la pregunta, que quien desee intervenir en el orden que considere. Bueno, yo me voy a Muy bien. lanzar. Yo me voy a lanzar. El trabajo con los gobiernos nacionales, regionales y locales es supremamente importante para entender también esas necesidades que hay de capacitación, de entendimiento, de proceso y de mejoramiento y fortalecimiento también para nosotros como estándares. Nosotros venimos trabajando con varios gobiernos nacionales en Latinoamérica y el Caribe para mostrarles cómo estamos haciendo las cosas, cómo venimos planeando los cambios y el fortalecimiento del estándar. Y esto ha sido muy importante porque nos permite también entender cuáles son esas necesidades de apoyo que tienen los gobiernos. O sea, no solamente podemos tirarles la pelota a ellos, pues porque va a ser un poco complejo que lo hagan solos, sino pues que nosotros tenemos una experiencia que podemos aportar. Y dentro de estas conversaciones hemos visto esa necesidad de empezar a aumentar el estándar, a subir la vara y hacernos más estrictos, que no es muy popular entre muchos desarrolladores de proyectos, porque nos dicen cada vez son más difíciles, cada vez se toman más tiempo, pero como lo decía Mauricio, estos son procesos que requieren tiempo, que requieren una revisión, y por eso es que en nuestra nueva actualización los estándares, o sea, la vara para medir las salvaguardas va a ser mucho más estricta. Y vamos a incluir temas que no estaban incluidos anteriormente, que hemos visto la necesidad con la evolución del mercado, pero yo creo que el trabajo con los gobiernos es clave, y sin ellos nos va a quedar faltando siempre ese eslabón de la cadena que nos va a permitir hacer seguimientos y reportes de mejor calidad en estos temas. Gracias, Susana. Pronto. Digamos, Sigue, algo que también considero que es súper importante, digamos, es cómo poder, digamos, hacer el seguimiento y el acompañamiento correspondiente, digamos, a cada una de las acciones que se estén desarrollando dentro de los territorios relacionados con los mercados voluntarios de carbono. Digamos, es poder saber y poder tener control, pensaría, sobre quiénes están en el territorio, cómo lo están haciendo, y poder tomar las acciones correctivas en los momentos pertinentes, digamos, para no hacer acciones que causen riesgo a las comunidades. Sigue, Víctor. Muchas gracias. Yo creo que a mí me gustaría comentar que, por supuesto, creo que el tema regulatorio es sumamente importante. La complejidad regulatoria, de hecho, es una de las limitaciones, por ejemplo, para poder llevarlo a cabo. Diferentes países pueden tener regulaciones distintas en relación a las salvaguardas. Esto agrega complejidad. Adicional a eso, a veces las restricciones presupuestarias de los proyectos y la falta de capacidades instaladas en el territorio hacen difícil dar seguimiento a esto. Yo creo que una regulación clara, efectiva, que escucha a los actores que han estado involucrados, a comunidades, a los estándares, a los propios desarrolladores, puede ayudar a reducir la incertidumbre que existe no solo al desarrollar proyectos, pero también en cómo se hace este monitoreo de salvaguardas.
escuchando la presentación, una de las recomendaciones, uno de los puntos comentados por Ana era no se puede dejar solamente que el sector privado haga todo. Es cierto, los gobiernos tienen que tener un papel importante ahí. También no sobreestimar de repente las capacidades de los gobiernos para monitorear. Y creo que esa parte se conecta perfectamente con lo que Susana mencionaba de escuchar a los actores que ya han estado involucrados, que tienen mucho que aportar y que las prácticas existentes pueden mejorarse y fortalecerse sin necesidad de empezar de cero. Perfecto, muchas gracias, Víctor. Y de pronto ya para cerrar, Mauricio, pues también con el referente a este tema regulatorio, pero tal vez también a partir de tu experiencia, tal vez como uno de los retos que puede tener el tema regulatorio es cómo se mide o no el cumplimiento de las salvaguardas, es decir, si efectivamente se está cumpliendo, porque a veces son conceptos, digamos, poco, por decirlo así, subjetivos, ¿no? Es decir, si el proyecto tuvo una socialización adecuada con todos los actores de la comunidad, o si se están respetando pues las tradiciones y saberes ancestrales de la comunidad. No sé si sobre esto y a partir de la experiencia tengas como algún punto de vista sobre cómo puede medirse y verificarse desde el punto de vista regulatorio ese cumplimiento. Claro, ese es el reto y está asociado pues a inversiones en tiempo y recursos por parte de los desarrolladores y por parte pues de gobierno para que establezca mecanismos de acompañamiento a los proyectos y a las comunidades, específicamente hablando de los proyectos red, pero también como mencionaba Susana, hay otros mecanismos que incluyen a comunidades, no solamente red. En Colombia, y básicamente un reto adicional que tenemos a este de poder identificar claramente en los reportes de verificación y en las visitas de campo cómo se están implementando, hay otra necesidad clave y es la distribución de los beneficios, y ese punto es muy delicado y sensible porque no estamos identificando si los recursos por las transacciones de créditos de carbono están llegando a las comunidades y están reduciendo la deforestación y transformando las economías rurales. Y en Colombia estamos con el impuesto al carbono, y entonces, ¿cómo se conecta la no causación del impuesto al carbono con esas acciones? O sea, los recursos que iban para medio ambiente tal vez se están quedando en otros lugares, y ahí creo que también hay otro reto de ver cómo se está distribuyendo y qué parte está quedando en el desarrollador, intermediarios y demás eslabones de la cadena del mercado de carbono. Creo que no estoy dando mucha respuesta, casi que adicionando retos, pero estamos ahí todos montados. No es fácil, no nos metimos a todos este combo que está acá, no se metió en estos proyectos y en este universo pensando que iba a ser fácil, y de aquí para arriba nos toca remar bastante, pero esa es la intención, como que estar todos y participando desde los diferentes sectores en los que estamos. Bueno, perfecto, pues muchas gracias por este espacio de discusión. Creo que el tiempo fue muy corto, quedan muchos temas por abordar, pero también para darle pues la palabra al público. Si quieres, Emilia, pues nos colaboras con este espacio de facilitación. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Y bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por habernos acompañado hasta acá en este evento que preparamos con tanto entusiasmo. Fuimos recopilando las preguntas que fueron enviando por el chat. La idea es poder abordar la mayor cantidad posible, pero bueno, sabemos que contamos con poco tiempo. La primera pregunta es entonces para Ana, de Viviana Pulido. Viviana pregunta si en el análisis realizado por SICAP se identificó algún vacío o ambigüedad desde los estándares en relación al cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales. Hola Viviana. Realmente en la revisión que tuvimos y en el alcance de la investigación no se llegó a identificar si a nivel de implementación de las salvaguardas había algún tipo de incumplimiento. Digamos que al momento la revisión que se hizo fue más que todo sobre qué proyectos estaban relacionados directamente con la comunidad y cuáles marcos de salvaguardas estaban alineados a esos proyectos, a esas metodologías utilizadas. Sin embargo, SICAP está trabajando en un proyecto con WWF, donde tenemos
acceso o contacto directo con las comunidades, y ahí ya podemos ir identificando cómo realmente esas salvaguardas son aplicadas en campo, porque digamos que a nivel de investigación de escritorio, a nivel de revisión de PDDs, sí podemos decir que todas se cumplen, pero realmente sabemos que en la práctica eso puede ser un poquito distinto. Entonces, a la medida que vayamos generando estos proyectos con un abordaje un poco más local, entendiendo el contexto de cada país o comunidad, viendo los acuerdos y la relación entre desarrolladores y comunidades, podremos ir viendo cómo está el tema en cuanto a cumplimientos y ambigüedades. Excelente, Ana, muchísimas gracias. Después tenemos también una pregunta de Juan Cardona para Susana Vélez, de Berra. Juan dice que estándares como el CSV del Verified Carbon Standard de Berra tienen secciones de evaluación de alto valor de conservación, pero que no se menciona si se requiere una full evaluación según los lineamientos del HCB Network o no. Pregunta si en los otros estándares se especifica esto. No sé si sabrías, Susana, si no, la podemos dejar para averiguar después y proporcionarle a Juan una respuesta más completa. No, no te preocupes. Sí, no tienen incorporados estos estándares de los altos valores de conservación específicos que mencionas. De todas formas, estamos trabajando en la actualización de nuestros estándares para incluir para todos los proyectos y no solamente para el CCB, temas de protección de la biodiversidad y protección de los ecosistemas, haciendo un poco más de énfasis en temas de manejo de especies autóctonas, manejos de especies exóticas. Te invito a que consultes las actualizaciones que estamos proponiendo y que si tienes comentarios o sugerencias, pues nos los hagas llegar para nosotros considerarlos en la actualización que va a salir a final de este año. Excelente, Susana, muchas gracias. Ahí cualquier cosa, Susana compartió su correo por el chat, así que pueden escribirle. Tenemos otra pregunta de parte de David López para Ana, no sé si David sigue por ahí, pero bueno, David preguntó qué tanto por ciento de los proyectos que tienen relación directa con las comunidades locales es esa relación que las comunidades reciben ingresos monetarios devengados de los créditos. Hola, bueno, muchas gracias por tu pregunta, David. Bueno, de los 696 proyectos analizados, 242 fueron identificados como proyectos de participación directa, son aproximadamente un 35% de los proyectos que identificamos a nivel de la región. Con respecto a la distribución de beneficios y a cómo esto o qué porcentaje se le daba a la comunidad, realmente al alcance de esta investigación logramos identificar que la metodología de Cercarbono menciona que debe haber una distribución de beneficios de mayor del 50%, donde ese 50% o más se le dé a las comunidades. Sin embargo, no hicimos un acercamiento directo a la comunidad o a estos desarrolladores de proyecto para entender cuáles de estos 242 proyectos realmente le dan un beneficio a la comunidad. Y bueno, esto normalmente suele ser información confidencial que queda dentro de los acuerdos entre la comunidad y el proyecto, pero bueno, también es algo que logramos identificar mediante proyectos directamente con la comunidad, como el que estamos haciendo con WWF, y es importante mencionar que eso es algo que también es parte de las recomendaciones que vamos a tener cara al artículo 6, con respecto a que sí se debe incluir un poco más el tema de distribución de beneficios a nivel de los estándares, porque al momento, digamos, no está tan mencionado o no está mencionado en lo absoluto. Genial, muchas gracias, Ana. Si les parece, en cuestiones de tiempo abordamos una última pregunta. Estas preguntas de Agustín relacionadas más a adaptación al cambio climático, que es importante tenerlo presente. Agustín pregunta si existe algún estándar de salvaguardas que exija identificar con métricas los beneficios en adaptación. Bueno, yo puedo empezar la respuesta y no sé si Susana quisiera complementar un poquito o alguno de los invitados del panel. De acuerdo a los 6 estándares o lineamientos que investigamos o estuvimos estudiando, el CCB toma en cuenta como beneficios adicionales a todo el tema de impactos netos positivos o impactos en general que pueda tener el proyecto, y en esos beneficios adicionales se agregan temas de o beneficios de adaptación. Realmente
no podría decir que adaptación es un tema que está completamente o está involucrado ahorita mismo en las salvaguardas como de lleno, sino que tiene, digamos que puede que en los estándares haya alguna mención de cobeneficio de adaptación en base a todas las otras salvaguardas y sí, en base a todas las otras salvaguardas ya establecidas. Sin embargo, sí sería bueno tener un poco de approach hacia un enfoque más hacia adaptación o al menos mencionarlo, pero sí, en general diría que no necesariamente se menciona, no hay una sección de adaptación, por decir así, en los estándares o en la mayoría de ellos. Y bueno, no sé si alguno del panel quisiera complementar sobre esta respuesta. Gracias. Pues el tema de adaptación es complejo, no solamente porque los impactos de las acciones para la adaptación pueden ser a muy largo plazo, pero además porque no tenemos una métrica general alrededor del mundo para estandarizar esa medición de la adaptación. Si bien tenemos de manera intuitiva algunos impactos beneficiosos como la protección de ecosistemas, los proyectos de carbono azul, especialmente en manglares, es complejo tener esta métrica y hacer las mediciones. De todas formas, siempre lo tenemos sobre la mesa porque entendemos que el carbono va más allá que el carbono y pues que esta es una de las excusas simplemente para traer financiación para otros procesos, pero la verdad es que todavía no tenemos incluidos estas métricas puntuales en nuestros estándares. Bien, bueno, creo, Ana, que William iba a dar unas palabras de cierre de parte del PENUMA. Él lamentablemente se tuvo que ir antes, pero bueno, en nombre de William quería darles un agradecimiento a todos por haber participado de este evento que organizamos con mucho entusiasmo desde SICAP y el PENUMA. Cualquier pregunta adicional la pueden enviar por el chat y vamos a tratar de recopilarlas y responderlas por correo. También les vamos a estar compartiendo la grabación del evento, la presentación utilizada, a todos quienes se hayan inscrito en el link que les compartimos por chat en distintas ocasiones. Y bueno, más adelante cuando se ha publicado el brief y la base de datos por parte de SICAP en colaboración con el PENUMA, también se los vamos a estar compartiendo y difundiendo también en nuestras redes sociales. No sé si Sebastián o Ana, en nombre de SICAP, quieren dar unas palabras de cierre. No, simplemente para cerrar, pues también darte las gracias a ti, Emilia, pues por toda la coordinación y apoyo pues para el evento y por supuesto, pues esperamos compartir muy pronto los resultados de esta investigación, pues que creo que son de gran importancia, pues para seguir resolviendo pues todos estos retos y estas preguntas que surgen en torno al mercado voluntario de carbono en la región. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Buen día. Hasta luego. Gracias. Chao, Buen día. Buen día, muchas gracias. Hasta luego. Luego. Chao. Chao, Susana. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Ana. Chao. Chao, que estés bien.